September 21st, 2015. Interviewed on the radio show, Hillary Clinton explains the reason why she does not sweat. The weirdest thing about me is that I don't sweat. You guys are the first to realize that I'm really not even a human being. I was constructed in a garage. A harmless joke? Coincidence? Maybe. But coincidence cannot explain these similarities. How to explain Hillary Clinton wears glasses like the Terminator. October 12th, 2015. Hillary speaks at a rally where attentive listeners capture a strange sound. Pay women equal pay for the work we do. Highly professional engineers remove the ambient sounds from the footage with a shocking result. Pay women equal pay for the work we do. These sounds are heard again and again on several occasions. Team Clinton claims these sounds are added by sound engineers, but we spoke to one and he completely destroys this theory. No, I'm telling you the truth. I did not put sound effects on that woman. August 14th, 2016. During an interview, the internal processing system of Hillary Clinton short circuits. It is clear now to everyone that Hillary is a robot. To everyone except one. I am a real person. I am a real person. I am a real person. The proof that even the robot Hillary is a lying, crooked Hillary. These latest images are shot with a heat-detecting camera. Hillary is blue, cold metal. Hillary is a robot. Richard, and I am delighted to be here in these new headquarters. I have been often to, the mothership in New York City, but it's good to have an outpost of the council right here down the street from the State Department. We get a lot of advice from the council, so this will mean I won't have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about the future. I mean, Todo esto es un claro signo de un trastorno de la personalidad o de un deterioro cognitivo, o incluso médicos afirman que podrían ser ambos. Todo esto son claras pruebas y evidencias, pero claro, no podía faltar la gran censura que quieren imponer, la cual afirma que los únicos problemas de ella son alergias e hipertiroidismo. Sí, claro. Ya por último, quiero tocar los casos que se han estado viralizando estos últimos días, y que por supuesto no les tengo que reiterar que han sido altamente censurados. Pues bien, el primero de ellos es el cual sucedió el 5 de septiembre en Cleveland, Ohio. Y es que durante el discurso de Hillary de ese mismo día, como les estoy mostrando en este video, ella empezó a toser para después agarrar un vaso de agua. Pero mientras lo hacía, vimos cómo empezó a toser algo verde que discretamente puso en el vaso. Lo puso ahí, lo depositó, y que muy pocas personas se dieron cuenta de ello. Como les mencioné antes en este video, los médicos que llevan el diagnóstico de Hillary no pueden afirmar de qué pudo haberse tratado
esa sustancia verde. Desconocen de alguna enfermedad que te haga toser, entre comillas, bolas verde. Claro, por llamarle de alguna forma. Extraño, ¿no lo creen? ¿Qué será eso que tosió Hillary Clinton? Otra de las recientes anomalías con respecto a Hillary y su enfermedad censurada está la de cuando la ABC News reportó la muerte de Hillary Clinton por error. ¿Por error? Pues es así como lo dijeron ellos, ya que un reportero más tarde se comunicó con las oficinas de la ABC News para preguntarles qué es lo que había pasado, y ellos le contestaron que había sido un error de teleprompter. Nuevamente pregunto, ¿un error? ¿O acaso ellos sabrán de algo que le pasará a Hillary Clinton? ¿O realmente habrá sido un error? ¿Qué piensas tú de este caso? Y ya por último, quiero mostrarles las imágenes de la persona que según investigadores es la clon o la doble de Hillary Clinton, y la cual la estarían usando para cubrir la enfermedad que prácticamente está matando a Hillary Clinton. Este video de ella siendo escoltada por sus guardaespaldas el día de la ceremonia del 50º aniversario de los ataques a las Torres Gemelas, vemos como ella prácticamente se caía sola, no se podía sostener. En un momento se ve como se llega a desvanecer por completo, y si no fuera por su seguridad, ella habría caído al suelo, lo cual nos da una clara señal de que ella realmente está muy mal, y que esto no fue por un golpe de calor, que es como lo que están diciendo ahí voceros en su campaña. Aquí todos nos ponemos a pensar, bueno, pues si está tan mal, va al hospital, acude con algún doctor para que la revise, ¿no lo creen? Pues no fue así, ya que para sorpresa más tarde ese día se le vio salir del apartamento de su hija y prácticamente estaba caminando como si nada. Ustedes lo están viendo, como si nada hubiera ocurrido ese mismo día. Y aparte, curiosamente, ella en ese momento estaba sin guardaespaldas, donde se supone que está el servicio secreto que la ha acompañado durante toda su campaña. ¿No te parece raro? Y lo sé, eso no es todo, porque lo que está dando el boom en todas las redes sociales estos días es que dicen que esa no era la verdadera Hillary, ya que dicen que existen rasgos peculiares que hacen sospechar que esa no era la verdadera Hillary Clinton, y que se trataría nada más y nada menos que de una doble, o pensando más descabelladamente en la teoría de un clon de Hillary Clinton. ¿Qué piensas tú? Compártelo con todos los que puedas. Hipótesis. A ella la mataron, con una enfermedad, y quien está viva, es un clon. La robótica, la ciencia, y la tecnología, ya han dado sus frutos y ellos están clonándonos. Por medio del celular obtienen las facciones de nuestro rostro, luego a través del Facebook, tienen toda nuestra información personal. Luego averiguan nuestra localidad exacta, por medio de los satélites, y a través del Google Earth. Y por último, han desarrollado un sistema, por medio del cual, cuando dormimos, y a distancia, se meten en nuestros recuerdos y saben todas nuestras vidas. Una vez que tienen en sus manos toda esta información, empiezan a trabajar en el clon. Un robot, físicamente parecido a la persona, a la cual se va a reemplazar. Cuando ya lo tienen listo, de alguna manera, secuestran al verdadero ser humano, lo asesinan, y luego envían al clon, quien se conecta a una central, y tiene todo tipo de conocimiento del mundo. Hoy en día existe la computación cuántica, combinación de qubits, combinación de números 1, y mezcla de ceros, y unos y ceros rotando entrelazadamente. La teoría cuántica explica cómo dos sistemas, o dos partículas pueden estar relacionadas la una, con la otra. Pronto tendremos Internet cuántico, lo cual nos dará información efectiva, y rápida. También, la empresa IBM, está trabajando en la creación de computadores cuánticos, que podrían realizar diseños desde el ordenador, usando conceptos de la naturaleza, para realizar diseños simulados más parecidos a la realidad. Además, la teoría cuántica rescata el concepto de la teletransportación. Pues la física cuántica o la mecánica cuántica es la teoría científica que nos explica cómo funcionan las cosas muy pequeñas. Y cuando digo cosas muy pequeñas, me refiero a cosas tan pequeñas como los átomos o los electrones. La física cuántica nos dice que las cosas tan pequeñas como los átomos o los electrones, en cierto sentido,
pueden estar en un sitio y en todos los sitios del universo a la vez. Dejadme que lo repita porque sé que esto suena un poco extraño. Este electrón está en cierto sentido a la vez aquí, pero también en Australia y en la superficie de la Luna. El mismo electrón al mismo tiempo. ¿Vale? Es una cosa que exploraremos en otro vídeo. Otra cosilla. La física cuántica nos dice que la naturaleza impone un límite a lo que podemos conocer. Cuando hacemos experimentos con cosas tan pequeñas como los átomos, no podemos decir con certeza qué es lo que va a ocurrir. Lo más que podemos decir es que con cierta probabilidad pasará esto y con cierta otra probabilidad pasará lo otro. Pero la mecánica cuántica nos dice que no podemos decir con certeza lo que ocurrirá. Y esa falta de certeza rompe absolutamente con todas las teorías físicas anteriores. Y la tercera cosilla que os quería comentar es que la física cuántica también abrió un debate filosófico fascinante acerca de la naturaleza de la realidad, acerca de qué es la realidad. De hecho, hoy, 100 años después de que se inventase la física cuántica, todos los físicos estamos de acuerdo en las matemáticas de la física cuántica, en las predicciones experimentales de la teoría, y de hecho la física cuántica es seguramente la teoría científica mejor probada de la historia. Hay literalmente decenas de miles de experimentos que confirman que las cosas pequeñas se comportan de la manera tan extraña, pero se comportan tal y como dice la física cuántica. Además de descubrir y explorar partes impensadas del universo, a veces la ciencia da un paso más y decide inventarlas. En descubrir e inventarlas está el paso de lo científico a lo tecnológico. La ciencia inventa tecnología a partir del conocimiento científico que descubre. Las computadoras son algo muy importante para la ciencia y la tecnología. En realidad, en la actualidad, crear computadoras más rápidas y sin errores es algo que le interesa a todo el mundo. Aquí es donde entra la computación cuántica, pasar del conocimiento cuántico a una nueva tecnología. Si te interesa la física cuántica, te recomiendo ver nuestro anterior video. Primero vamos a explicar muy básicamente qué es una computadora. La computadora funciona con bits. Imaginemos a un bit como una tecla. Esta puede estar prendida o apagada, en un 1 o un 0. Esta es la cantidad mínima de información que puede manejar una computadora. El conjunto de estos bits generan todo, ya sea códigos, imágenes, películas, juegos, básicamente todo lo informático. Por ejemplo, una imagen que pesa 3 megabytes está compuesta de 30 millones de bits. Cada conjunto de bits explica qué color debe tener cada píxel. Pensemos que un giga tiene 8000 billones de bits. En la computación cuántica se quiere aprovechar ciertas leyes que gobiernan el comportamiento de partículas elementales, átomos y moléculas. Las leyes clásicas que vemos día a día en nuestra escala son bastante diferentes al comportamiento cuántico de las cosas en tamaños más pequeños. Para explicarlo de una forma sencilla, en cuántica las partículas o átomos pueden estar en muchos lugares y en muchos estados al mismo tiempo. A esto se le llama principio de superposición. Aunque es totalmente antiintuitivo, es así. Esto en la computación es importante porque permite armar elementos que puedan estar en 1 y 0 al mismo tiempo. Estos elementos se denominan qubits. Recordemos que los bits solo pueden estar en un solo estado, un 1 o un 0. En la actualidad ya se crearon qubits. Estos ya pueden ser al mismo tiempo 1 y 0. El problema es que aún no se puede saber con exactitud si es un 1 o un 0. Y aquí es donde se complica un poco. Las partículas cuánticas, que pueden estar en muchos lugares y en muchas formas al mismo tiempo, extrañamente se modifican al observarse. Imaginemos que una partícula cuántica es un círculo, al mismo tiempo un cuadrado y un triángulo. Estas tres constantes existen al mismo tiempo, pero cuando nos acercamos y verificamos en qué estado está, de repente cambia sus tres múltiples estados a uno solo. Como dijimos, totalmente antiintuitivo, pero sin embargo es así. Es extraño que se comporte como un juego. Cierto sector del mapa no se carga hasta que entramos en él. Entonces, al observar el estado del qubit, que es 0 y 1 al mismo tiempo, la superposición se pierde, dando lugar a solo uno de sus resultados, o 0 o 1. La medición no revela el estado anterior del qubit, solo puede observar el estado actual, al que justamente cambió al ser observado. Este básicamente es el problema de la medición.
observación. Lo único que puede hacer un físico antes de medir es calcular la probabilidad de que resulte uno u otro. A lo que ocurre cuando uno observa se le llama colapso de la función de onda. Otro efecto todavía más extraño de la física cuántica es el entrelazamiento cuántico. Basta decir que Einstein, entre otros genios de la física, estaban en contra de esto. No creían que fuera posible. De hecho, Einstein se burlaba de este entrelazamiento llamándolo conexión fantasma. Finalmente, el tiempo descubrió que el entrelazamiento cuántico sí existe. Esto quiere decir que hay partículas que están conectadas. Estas partículas son exactamente iguales. Midiendo una de ellas, se puede conocer a la otra. Incluso modificando a una de ellas, también se está modificando a la otra. Mientras más cerca estemos de la partícula, es más probable encontrar a otra con un enlazamiento cuántico. Lo curioso es que mientras más nos alejamos, la probabilidad de encontrar una enlazada es cada vez menos, pero la probabilidad nunca llega a cero. Esto quiere decir que si nos alejamos 1000 millones de kilómetros de una partícula, habrá una probabilidad de 0,000001%. Aunque esta probabilidad es tremendamente pequeña, es probable. Esto quiere decir que dos partículas que estén en extremos opuestos del universo podrían estar conectadas. Se podría modificar a una y que instantáneamente se modifique a la otra. Este efecto permite lograr la teletransportación cuántica. De hecho, es algo que ya se hace. El récord actualmente es la transmisión de un estado cuántico a través de 143 kilómetros. El estudio de las computadoras cuánticas comenzó con una charla de Richard Feynman en 1959. Esta charla era titulada "Hay un montón de lugar al fondo". En esta charla no solo propusieron miniaturizar la computadora y utilizar las propiedades cuánticas de los átomos, sino que también establece los orígenes de la nanotecnología. Fue recién en 1994 cuando las computadoras cuánticas por fin comenzaron. Ese año, Peter Shor describió el primer algoritmo cuántico de factorización de números primos. Las computadoras cuánticas, al tener el qubit, son muchísimo más rápidas. Pensemos que este algoritmo cuántico da resultados en tiempos razonables. Con los algoritmos clásicos, sin exagerar, se tardarían millones de años. Una computadora cuántica podría hackear lo que sea. De hecho, Google, entre otras empresas informáticas, están viendo cómo solucionar esto. En base al cifrado actual, con nuestra tecnología, se tardarían años en romperlos y descifrar contraseñas. Con las computadoras cuánticas, esto se hace en unos minutos. Justamente por esto se están esforzando en crear cifrados a prueba de computadoras cuánticas. Si antes de que se creen estos cifrados, un equipo de hackers con acceso a una computadora cuántica podría romper cualquier barrera. Como hemos dicho, las computadoras actuales tienen billones de bits. Hoy en día solo se pueden tener 14 qubits. Se necesita una computadora cuántica de miles de qubits para factorizar más rápido que una computadora clásica. Todo muy teórico, pero ¿cómo se hace una computadora cuántica? Y mucho más importante, ¿por qué todavía no tenemos una? Hay dos cuestiones. La primera son los errores de cómputo. Las computadoras en general no cometen errores. Los que lo cometen son los programas. Sucede que es muy difícil mantener unos cuantos qubits en un estado cuántico específico, sin que algún factor extremo los perturbe sin consentimiento. El problema es que estos qubits son átomos. Es muy difícil mantener un átomo quieto sin que se perturbe. Para solucionar esto, hay un teorema que dice que los átomos pueden soportar pequeños grados de perturbación. Esto quiere decir que si mantenemos la perturbación baja, podríamos agregar más qubits, o sea, crear una computadora más potente. Esto nos lleva al segundo problema: agregar más qubits. El problema está en pasar de tener unos pocos qubits a tener muchos. Esto es difícil de lograr por la decoherencia. La decoherencia se puede pensar como la pérdida de la información cuántica en un sistema por su interacción con el ambiente. La cuestión es que se está tratando de cruzar otra frontera del conocimiento. Los científicos se están metiendo en regiones nunca antes exploradas. No se sabe qué es lo que se van a encontrar. He aquí la pregunta. ¿Por qué después de tomar el poder, Lenín Moreno, actual presidente del Ecuador, sabe mucho de la teoría cuántica? ¿Será acaso que lo clonaron? Saque sus propias conclusiones. Y cuando veo que una persona se conforma de una forma indebida, siempre pienso en la posibilidad cuántica. Perdóname que toque el tema, mi esposa no suele ser muy amigo de que trate los temas cuánticos desde el gobierno, pero sí ahí existe una tesis de la simetría del tiempo invertido, que dice que aunque nosotros, que dice que podemos vivir el pasado, el presente y el futuro. Las partículas subatómicas así lo hacen. Estamos compuestos de partículas subatómicas, ¿por qué no hemos de hacerlo en el macrocosmos? Pero eso es otro cantar. Pero la simetría del tiempo invertido dice que podríamos, de acuerdo a la teoría de Einstein y de la relatividad, avanzar tanto hacia el futuro como hacia el pasado. La pregunta es, ¿qué aplicación social podemos darle a eso? Que aunque
sea muy grave lo que hayas tú hecho, siempre existe la posibilidad de que te levantes y vuelvas a caminar. Y yo eso es lo que le digo a un estimado amigo del pasado. Siempre hay la posibilidad de levantarse y volver a caminar. ¿A quién se refiere? Cuando dice que se dirige a un buen amigo del pasado, que hoy existe la posibilidad de levantarse y volver a caminar. Siempre existe la posibilidad de que te levantes y vuelvas a caminar. Y yo eso es lo que le digo a un estimado amigo del pasado. Siempre hay la posibilidad de levantarse y volver a caminar. ¿Acaso él sí puede caminar? Y al verdadero Lenin Moreno a quien este señor se refiere, ¿es a quien le envía este mensaje? Si este señor que supuestamente es Lenin Moreno llegara a caminar, entonces podríamos llegar a pensar que en realidad no es Lenin Moreno, sino el clon de Lenin Moreno. Y que en él actúan seres espirituales malignos que necesitan cuerpos. Y ahora lo tienen con esta nueva tecnología. ¿Usted qué opina? Declaraciones de Lenin Moreno sobre el Hijo de Dios. Claramente, el que habla en contra de Dios y de las Sagradas Escrituras es anticristiano, prueba irrefutable, ya que un anticristo es un ángel caído, utilizando un cuerpo. Y los ángeles caídos están en contra de Dios y en contra del pueblo más pobre del mundo, y a favor de los más corruptos y más ricos del mundo. Quien manifiesta públicamente que las profecías son para que no se cumplan, es anticristiano. En otras palabras, compañeros, esta persona podría ser un anticristo. Imagínense que en una intervención pública llamó loco a Jesucristo. Quien tenga inteligencia, dice la Biblia, quien tenga entendimiento, adivine el número de la bestia. Y las profecías, lejos de lo que cualquiera puede pensar, no es para que se cumplan. No. Las profecías son para que no se cumplan. Hace 2000 años, un loco dijo: la paz os dejo, la paz os doy. Hace 2000 años, un loco dijo: la paz os dejo, la paz os doy. Con estas declaraciones, podemos comprobar que Lenin Moreno no es cristiano. ¿Cómo puede decir que las profecías son para que no se cumplan, si vemos cada día que se están cumpliendo? Incluso en él se cumplen. ¿Y por qué dice que el Hijo de Dios, Jesús, es un loco? ¿Acaso Lenin no ha estudiado la Biblia? En su visita al Vaticano, ¿qué acordaron con el Papa Francisco, quien también ha declarado que la vida de Jesús fue un fracaso? Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. E incluso, dijo, que el camino a la cruz fue la historia del fracaso de Dios. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo as Jesus suffered desde que lo condenaron a muerte when they condemned him hasta que fue right up sepultado. to when he was buried. Y esto es la historia del fracaso de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. ¿Por qué la reunión privada, que sostuvo con él, duró más tiempo de lo normal? ¿42 minutos? ¿Qué hablaron? Solo Dios lo sabe. La reunión en la biblioteca del Pontífice a puerta cerrada y de 42 minutos, algo más larga de lo habitual, comenzó después de que ambos se encontraran en la sala del troneto del Palacio Apostólico. Tito capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Segunda hipótesis. Mucha gente aún está incrédula acerca de la hipótesis sobre el cambio de actitud del actual presidente de la República del Ecuador. Sin embargo, existe mucha información que circula por Internet que respalda esta idea. La hipótesis de que a Lenín Moreno le aplicaron la nanotecnología a través del microchip RFID que definitivamente le cambió el ADN. Pues bien, manipulando el ADN se puede crear células madres totalmente limpias de este tipo de males. Es decir, imaginamos que cogemos una célula y eliminamos de ella el código del envejecimiento, la posibilidad de padecer un cáncer, incluso podemos, abriendo mucho la fantasía, eliminar el gen de la muerte. Creo que la élite invierte miles de millones en este tipo de investigación y por supuesto sacan a la luz pequeñas migajas para hacernos vivir en una esperanza que nunca llega. Es la única explicación lógica que encuentro a esta creciente avaricia. Imaginaros que esos que mueven los hilos, que manejan a nuestros gobiernos, conocen ese secreto. No es una fantasía de ciencia ficción lo que estoy diciendo, científicamente es posible. Teniendo el código de un programa informático yo puedo alterar, modificar y perfeccionar el programa a voluntad. Teniendo un código de una secuencia de ADN con los conocimientos que hoy en día se tiene sobre ello, se pueden crear células perfectas, duplicarlas, incluso duplicar cuerpos en los que poder introducir la energía. Sin ir más lejos, han creado la inmortalidad. Y creedme que es la única explicación científica que encuentro a esta avaricia tan abusiva que estamos sufriendo. Y además con una particularidad que desde siempre ha estado aquí. Y voy a ir mucho más lejos. Es tan sencillo como cuando hacemos un programa informático. Conociendo el código podemos crear las variaciones que se nos antoje. Conociendo el genoma humano se pueden efectuar miles de variaciones. Puedo crear una célula madre con un código que evite las enfermedades. Imaginaros coger una célula madre y eliminar el gen que causa la miopía, o modificar el gen que da el tono de color a la piel, o el gen que evita que mi cuerpo envejezca, o añadirle un gen donde mis células musculares tengan un volumen mayor y una mayor capacidad de oxigenación. Tendría más fuerza. O eliminar el gen que produce el síndrome de Down, o diferentes enfermedades somáticas, mentales, o incluso introducir en una célula que una persona pueda padecer todo tipo de enfermedades conocidas y por conocer. Fijaros, han sido capaces de crear un virus que entra en el interior del cuerpo y modifica la célula humana. Se adentra en el núcleo, abre el código y lo modifica, creando cánceres. Y además este virus más conocido por el SIDA. El SIDA es un virus de laboratorio, ni más ni menos. Pues este virus, de haber existido siempre, ya habría acabado con la humanidad entera. Pues de la misma forma que existe el virus del SIDA, que entra, abre, se adentra en el código de la célula y lo modifica. También podemos fabricar un virus que haga justamente todo lo contrario. Un virus portador de una secuencia genética tan perfecta que elimine cualquier posibilidad de padecer un cáncer y cualquier enfermedad que nos haga envejecer. Y esto no es una fantasía. Si un virus puede hacer una cosa, también puede hacer la otra. Es cuestión de abrir la mente.
incluso regenerar ese cuerpo. Y en lo de regenerarlo tenemos en la propia naturaleza una simple y diminuta lagartija, le cortas la cola y ésta se regenera. Luego en su secuencia de ADN existe ese código. Por lo tanto, conociendo el código de la misma forma que se puede modificar un programa informático, yo puedo coger y crear una supercélula capaz de curar enfermedades, regenerar un brazo amputado y alcanzar la inmortalidad. Y creerme que esto hoy en día es posible. Incluso puedo crear un virus que contenga una secuencia que borre toda la secuencia de ADN de una célula, con lo que incluso podría acabar con esa élite psicópata, cobarde y criminal. Esta nanotecnología, con nanorobots, fue utilizada para acabar con la vida de Hugo Chávez Frías, presidente de la República de Venezuela. El máximo líder venezolano, Hugo Chávez, fue quitado del camino con esta nanotecnología. Le indujeron el cáncer que lo mató. La razón, rechazar la invitación al Club Bilderberg, donde descubrió que los fascistas no son humanos, estos son reptiles. He aquí la información. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y fue a Caracas y me dijo, vine a visitarte, porque vengo a invitarte a nuestro club. El Club Bilderberg se reúne a partir de 1954 como regla en un ambiente muy cerrado y en absoluta discreción. Muchos sospechan que este grupo decide a puertas cerradas el futuro del planeta. Reunión en Suiza del Club Bilderberg, considerado por muchos como un ente que gobierna en secreto el mundo, ni más ni menos. Por supuesto, nosotros en Venezuela seguimos nuestro camino, no entramos a ese club, porque somos humanos. Y los fascistas no son humanos, tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana que un fascista. Identifican el arma de alta tecnología con la que indujeron cáncer a Hugo Chávez. Un sitio web de noticias venezolano afirma que se trata de un arma multifuncional capaz de provocar varias enfermedades mortales. Una investigación documental iniciada con el objetivo de aclarar las circunstancias de la muerte del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, en marzo de 2013, habría hallado el arma de alta tecnología, que Estados Unidos supuestamente implementó a partir de enero del 2003 para inducirle un cáncer al ex líder del país bolivariano, informa el portal web de noticias Aporrea. Según detalla el portal, la nanoarma fue desarrollada mediante nanotransportadores o nanocápsulas con direccionamiento controlado que contenían nanopartículas inductivas con aceleradores de metástasis de dosis controlada. Aporrea aclara que se trata de un arma multifuncional, ya que es capaz de inducir varias enfermedades mortales, entre ellas un infarto y aquellas que causan daños cerebrales, como un accidente cerebrovascular. Además, según el sitio web, al estar fabricada mayoritariamente con compuestos biodegradables, el arma es invisible, y gran parte de sus compuestos son eliminados del cuerpo por las vías urinarias. El arma con que asesinaron al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, fue presuntamente utilizada contra 7 presidentes latinoamericanos, uno de ellos, Néstor Carlos Kirchner, murió de un infarto, y 5 sobrevivieron. El portal llama la atención al hecho de que solo murieron los expresidentes Kirchner y Hugo Chávez, quienes se enfrentaron con firmeza y valentía a George Bush cuando fue derrotado con su área de libre comercio para las América ALCA, en el año 2005 en Mar del Plata, Argentina. Aporrea resalta que no fue casualidad que 5 presidentes latinoamericanos, Fernando Armindo Lugo Méndez, Dilma Bana da Silva Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner y Hugo Rafael Chávez Frías, estuvieran enfermos de cáncer en menos de 3 años, en 2009, 2010 y 2011. Esta no es la primera declaración de las autoridades venezolanas sobre la naturaleza artificial de la enfermedad que Chávez contrajo en 2011. En particular, el vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz,
denunció a mediados de mayo que Hugo Chávez fue asesinado por querer acabar con la dictadura del dólar. Según Istúriz, el cáncer que puso fin a la vida del ex jefe de Estado que se había convertido en el blanco fundamental y el enemigo número uno de los grandes centros financieros del mundo, fue inducido. Claramente, el gobierno yanqui y los fascistas pudieron haber inducido el cáncer que mató a Hugo Chávez. Las razones. Saber demasiado sobre los fascistas, que según él, no son humanos, y al parecer, George Bush tampoco es humano. Y los fascistas no son humanos. Tienen forma humana, pero no son humanos. Y los fascistas no son humanos. Tienen forma humana, pero no son humanos. Así es, ahí podemos observar también el ojo de esta persona. Y bueno, es que todos son como detalles de reptiles, como si fueran cocodrilos, como si fueran serpientes. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. El representante que dicen más poderoso de los reptilianos, George Bush. Hugo Chávez sabía de los reptilianos. He aquí, varios artistas, que cambian la forma de sus ojos, como los ojos de un reptil. Estos son los denominados reptilianos. Estos reptilianos necesitan adherir a sus cuerpos, genes humanos, para regenerarse. Estos seres, son monárquicos, viven muy organizadamente, y esconden su verdadera apariencia. Entendemos entonces, que en el momento que encierran, en estas reuniones privadas, a líderes del mundo, y a personas que quieren ser famosas, de alguna manera misteriosa, les quitan sus genes, y estos, se regeneran, adquiriendo la misma apariencia de ellos, y empiezan a vivir entre nosotros, para gobernar el mundo. Pero según las sagradas escrituras, estos seres, supuestos extraterrestres, no lo son, son ángeles caídos, o demonios, que ven al ser humano inferior, y nos engañan, nos manipulan, nos secuestran, para empezar a exterminar a los verdaderos seres humanos. Hoy en día, están en todas partes, y pronto gobernarán el planeta. Estos mismos seres, que hoy pretenden hacernos creer, que son seres de otros planetas, en realidad son ángeles caídos, son los que instruyen al hombre, impartiendo conocimiento, ciencia y tecnología, para adormecernos, haciéndonos creer, que la tecnología es buena, pero en realidad, este conocimiento, servirá para tenernos en sus manos, dominarnos, y al final de la historia, exterminar al ser humano, tal y como está sucediendo. Para nuestros tiempos, aquella serpiente que engañó a Eva, ha cumplido con su cometido. Darle conocimiento a la humanidad. Esta nueva tecnología, es conocimiento de ángeles caídos, para acabar con el ser humano normal, robárseles sus almas, ocupar ellos estos cuerpos, y gobernar. Pero así como sucedió en los tiempos de Noé. Así sucederá, y Dios destruirá toda maldad de la tierra definitivamente, como está escrito. Start making pop music and I would stop writing smart lyrics or I would stop writing emotional lyrics. And when they heard the new music, Estos ángeles caídos, ya han tomado cuerpos, están entre nosotros, y los verdaderos han sido eliminados. ¿Cómo se explica usted, el cambio de las pupilas de los ojos, en algunos artistas? Pupilas alargadas, como los de las serpientes. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Was one of the more amazing things that I've ever experienced, and I do really believe he elevated me as a performer. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Preparémonos, pues, estamos en los tiempos finales. Las sagradas escrituras, se están cumpliendo. Investigue. Like, y compartan.
Dios les bendiga.